Que el Espíritu Santo de Dios te hable y te ministre. Quiero hablar bajo el tema nacer de nuevo. Solo en Cristo podemos hallar un verdadero nacimiento. Todos venimos de un nacimiento de la carne, que indica que inicia nuestra vida fisiológicamente independiente. Jesús nos muestra un nuevo nacimiento que es por el agua y el Espíritu. ¿Cómo esto puede ser posible? En el libro de Juan vamos a ver la historia de Nicodemo y Jesús. Nicodemo es un fariseo, un principal de entre los judíos, que se vio en la necesidad de acercarse a Jesús de noche por la curiosidad de cómo procedían todas las señales que nuestro Señor Salvador hacía. Pero como Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros, nada le puede ser oculto. Le muestra la inquietud de su corazón y la necesidad del nuevo nacimiento. Nicodemo era uno de estos judíos que había quedado fascinado por las señales que Jesús hacía. Para poder entender sus ideas, de su forma de pensar, debemos tener en claro en qué él se fundamentaba. Los fariseos eran una secta religiosa influyente dentro del judaísmo en la época de Cristo y de la iglesia primitiva. Sin embargo, a pesar de que pretendían cumplir la ley, se conformaban con un cumplimiento de apariencia. Así que aunque la palabra fariseo significa puro o separado, esta pureza solo era externa, por lo que en muchas ocasiones el Señor lo acusó de hipocresía, exhibicionismo y de tener una actitud de superioridad sobre el resto de las personas. En Juan capítulo 3, versículo 2, leemos: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo se presenta de noche para no ser visto. Así como él sabía que Jesús venía de Dios, otro más creía en él en las señales. Podía hacer milagros, podía hacer prodigios, muchísimas cosas que Jesús hacía. Las señales llaman la atención de las personas. También nos indican hacia dónde nosotros debemos de ir. La curiosidad que despertó estas señales lo llevan a la respuesta decisiva de Jesús. Dios conoce lo que necesita nuestra alma. El versículo 3 dice: Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, como maestro de la ley, se encontró entre la espada y la pared, y Dios nos revela este nacer que necesitamos para poder ver su reino. Poca palabra le está diciendo: tú necesitas ser regenerado, cambiado, transformado para ser salvo. El versículo 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Oye, la respuesta fue tan directa que no le permitió analizar a lo que se estaba refiriendo, solo lo vio de una manera literal y no entendió el valor espiritual que Dios nos quiere mostrar. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Vamos un poco para atrás, donde Juan el Bautista. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento que le indicaba a la persona que creyeran en el que vendría después de él. En el libro de Juan, su capítulo 1, versículo 26, vemos que dice: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Nicodemo conocía este bautismo y seguramente como fariseo había sido uno de los que habían rechazado el ser bautizado por Juan. ¿Por qué lo digo? En Lucas capítulo 7, versículo 30 dice: Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizado por Juan. Oye, ¿tú estás entendiendo esto en esta parte? Pero podemos interpretar que como fariseo Nicodemo estaba ahí. Y entendemos por agua, por medio del agua, ¿qué significa? Esto es una preparación al nuevo nacimiento para recibir al Mesías como Salvador. En el versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué le está diciendo a Jesús? A Nicodemo: lo que predicaba Juan, este soy yo, y por medio de mí tú puedes nacer de nuevo.
Dios mío, lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Oye, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del espíritu. Nicodemo se sintió maravillado por la sabiduría que le hablaba Jesús, el Señor. Utiliza esta ilustración para que entienda el mover de su espíritu. Esto no se puede controlar, pero el que decide experimentar su vida nunca será igual. Pero nos vamos más adelante a la carta de Tito en su capítulo 3, versículo 5 y dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Dios mío, tú estás entendiendo lo que el Señor nos está diciendo con este nuevo nacimiento en nuestra vida. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Oye, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestros testimonios. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dios mío, Padre, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye, Nicodemo todavía se queda con la pregunta y la inquietud de que él no entiende este nuevo nacimiento. Dios le menciona por agua, le dice, oye, pero si Juan anunciaba de mí y se ha regado la noticia de todo esto, ¿cómo que tú estás ignorando lo que estaba haciendo Juan, preparando el camino del Señor? Pero aún así, oye, el Señor le habla otro misterio tan grande, le dice, pero nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le está diciendo, tú estás hablando con Dios mismo. Oye, el que estaba en el cielo, descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está aquí. Y te estoy explicando y estas cosas te las estoy dando a saber. Pero si tú no entiendes ni siquiera lo terrenal que te estoy explicando, mucho menos lo espiritual, tú vas a entender. Entonces, le habla para Moisés con la serpiente. ¿Qué pasó con la serpiente? Que el pueblo pecó y el Señor mandó una serpiente que estaba matando al pueblo por el pecado del pueblo. Y si el pueblo habló con Moisés y el Señor le dijo, hazte una serpiente de bronce, si mal no recuerdo, en el libro de Números está en esa historia, pero le manda a hacer esta serpiente para cuando miren a la serpiente se sanen. Y Jesús utiliza esta ilustración diciéndole a él, revelándole algo tan grande de lo que va a suceder. Te estoy revelando ahora que ahora todo el que esté en pecado, todo el que necesita ser sanado, todo el que necesita de mí, solamente tiene que mirarme a mí y va a recibirme como Salvador. Y le dice, para todo aquel que en él cree y no se pierda, más tenga vida eterna. Oye, terrible. Yo no sé si tú entendiste esto, pero Dios te está diciendo que tú para nacer de nuevo necesitas arrepentirte. Y por medio de Jesús, tú vas a recibir la regeneración para vivir una vida bajo el Espíritu, no en pecado, sino una vida en santidad. Dios te bendiga.